Les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia de evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de lo imposible. Así es que bueno, Jormandiel, muchas gracias por estar con nosotros en este día, gracias por su tiempo y bueno, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, gracias Jorge, gracias, gracias por tu bienvenida. Bueno, ¿tú cómo estás en este día? Todo muy bien, Germandiel, todo gracias al Padre, pues estamos vivos y yo creo que eso es lo más importante para el día de hoy. Amén, así es, así es. Bueno, agradecido pues yo también con el Padre Celestial y bueno, doy la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan, nos sintonizan en esta hora, pues en nuestra querida emisora Busco en Ti, sea cual sea el medio por el cual estén conectados, cualquiera sea la red, o bueno, en vivo por nuestra emisora, la aplicación. Bueno, amén, sean bienvenidos a este su segmento Dios de Imposible, ¿sí? Así que bueno, estoy muy contento y agradecido con el Padre Celestial. Bueno, el tema a tratar a hoy lo he titulado Venciendo al enemigo, ¿sí? Vuelvo a repetir, el tema es Venciendo al enemigo, ¿sí? Y es que bueno, nosotros pues muchas veces tenemos que enfrentarnos al enemigo, ¿sí? Y una de las cosas importantes es que, bueno, una vez que hemos sido pues redimidos, escogidos por el Padre Celestial y que ahora somos hijos de Dios, pues no quiere decir que no vamos a tener que, bueno, enfrentarnos a algunas batallas, ¿sí? Al mismo enemigo, ¿sí? Sabemos que tenemos un enemigo, ¿sí? Que nos tenemos que enfrentar a él. El hecho de que, bueno, ya estemos trasladados a el reino de nuestro Padre Celestial, pues no quiere decir que no vamos a enfrentarnos, o sea, sí, pues la misma palabra de Dios, el mismo Padre Celestial nos dice, pues que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Entonces, está escrito, el Padre Celestial lo dice, pues estamos aquí en este mundo, en este planeta, ¿sí? Y tenemos que enfrentarnos pues, a lo que se atraviese, ¿sí? A los obstáculos, a las adversidades, porque eso es normal, ¿sí? En nuestra vida, ¿sí? Que se presenten circunstancias, ¿sí? Las tenemos que enfrentar. ¿Sí? Y otra cosa importante, no el hecho de que seamos hijos de Dios, que ya estemos con nuestro Padre Celestial haciendo su voluntad, pues no quiere decir pues que no vamos a tener problemas, y todos enfrentamos problemas, todos los pues hombres de Dios, ministros, sean ministros o no ministros, llamados o no llamados, aquellos creyentes o no creyentes tienen que enfrentar día a día sus circunstancias. Por eso la palabra dice también que cada día tiene su propio afán. Entonces el hecho de que seamos hijos de Dios, de que hayamos aceptado a Jesús en nuestro corazón, pues no quiere decir que vamos a estar exentos de problemas o circunstancias, ¿sí? Sí las vamos a enfrentar, pero como dice la palabra, confiemos en que ya hemos vencido, ¿sí? Jesús dijo, ya confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nuestra confianza debe estar puesta en Él, que Él ya venció, pero nosotros también hagamos eso de nuestra parte, ¿sí? Hagamos lo que nos corresponde hacer confiando en que Él ya venció. Sea cual sea la circunstancia, tenemos que tener la plena confianza de que Él pues ya venció, ¿sí? Entonces, ah, quiero definir lo que es la palabra vencer, ¿sí? Según el diccionario, la palabra vencer se conoce o se define o es entendida como es sujetar, ¿sí? Es derrotar o rendir al enemigo, ¿sí? Entonces, bien claro está que nosotros tenemos un enemigo, ¿sí? Nosotros tenemos un enemigo, ¿sí? Muchas personas piensan que, bueno, ya estamos de este lado, estamos con el Padre Celestial y no hay enemigo, sí, sí hay un enemigo con el cual nosotros tenemos que estar siempre pendientes, alerta, porque dice su palabra también bueno, dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Entonces, si él dice la palabra que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, allí hace énfasis que hay un enemigo, ¿sí? Y cuando vemos el animal simbólicamente, el león pues es un jefe en el reino animal, ¿sí? Entonces imagínate, él anda como un león buscando a quien devorar. Pero entonces la pregunta es, si él es un jefe, ¿sí?
buscándonos para devorarnos, nosotros tenemos la plena confianza que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Eso lo dice la palabra. Bueno, el enemigo, ¿sí? Entonces, ante ese león que ande por allí buscando a quien devorar, mayor es el león que está en nosotros, ¿sí? Eso es lo que tenemos que confiar nosotros, ¿sí? Estar seguros. Y la definición hace mención también a qué, a sujetar, ¿sí? ¿A sujetar quién? Al enemigo. La palabra dice que nosotros Dios nos dio el poder y la autoridad para subyugar al enemigo, para aplastar, para pisotear al enemigo, para sujetarlo a él. Es decir, él está bajo nuestros pies, ¿sí? Bajo nuestros pies y por ende está derrotado, ¿sí? Mira, la mayor expresión de derrota que sufrió el enemigo, ¿sí? Fue allí en la cruz del Calvario, ¿sí? Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿sí? El enemigo pensó que había ganado cuando Jesús murió allí en la cruz del Calvario, pero lo que no sabía era que Jesús había dicho, pues, que con esa expresión él estaba dándole a entender al enemigo que su victoria era mayor, ¿sí? Que, que, eh, que él había ganado, que él había vencido. No como muchos ven a esa historia o eso a Yeshua cuando murió allí, como que él murió ya allí y ya se convirtió en un Dios histórico. No, todo lo contrario, esa fue la expresión mayor de que él venció. Dice su palabra que y despojándolo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? ¿A quién se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a los principados, a las potestades, ¿sí? En otras palabras, el enemigo trabaja con un ejército, el enemigo tiene su milicia, digámoslo así, tiene son demonios que trabajan con él, ¿sí? Así como acá nosotros vemos militares, milicias, grupos, que van en grupos, que trabajan en grupos. Bueno, el enemigo también tiene su grupo, ellos tienen sus rangos, ¿sí? Entonces, él trabaja en equipo, ¿sí? Y siguiendo con la definición, es, bueno, aventajar, es ser superior o exceder a alguien en comparación con él. Entonces, nosotros somos superiores en comparación con el enemigo, ¿sí? Como bien lo dice la palabra, ¿sí? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? Bueno, es el Ruach HaKodesh, es el Padre Celestial que ha prometido que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como decía, en la cruz, Él nos dio a entender que Él había vencido. ¿Había vencido qué? Había vencido tu pobreza. Él se hizo pobre para que tú fueras rico. Él venció tu enfermedad, ¿sí? Él venció tu escasez, lo que tú estás pasando, toda circunstancia, Él venció. Él le dio a entender allí al enemigo, que Él venció todo lo que tengamos que enfrentar. Pero una cosa importante, no es quedarnos allí en el hecho de que, bueno, sabemos que sí, bueno, ya Yeshua lo hizo, ya venció, entonces nosotros no vamos a hacer nada, ¿sí? O nos quedamos allí solamente como que recibiendo esos ataques del enemigo, cómo nos golpea, cómo nos hace caer, y no nos vamos a defender, ¿sí? No vamos a buscar, o nos quedamos allí estáticos y decimos, bueno, pero es que ya Yeshua venció. Sí, Él venció, pero hagamos nosotros nuestra parte para obtener esa victoria, esa conquista que anhelamos, ¿sí? Movámonos en lo que Él nos manda movernos para ver las victorias, para ver las conquistas, ¿sí? Eso es muy importante también. Muchas personas se quedan allí, ¿sí? Y dicen, bueno, es que Él ya venció y bueno, yo no voy a hacer más nada, Él ya está vencido, Él ya está vencido. No, pero hay que pelear la buena batalla, ¿sí? El apóstol Pablo dijo eso al final, sí, una de sus palabras fueron, voy a parafrasear, son, bueno, he peleado la buena batalla. ¿La buena batalla de qué? Bueno, es la buena batalla de la fe. Nosotros todos los días peleamos una batalla. Peleamos una batalla y es la batalla de la fe, como te decía. Todo en la vida consiste en fe. Todo en la vida consiste en andar por fe, en caminar por fe. Nosotros tenemos ideas, sueños y cómo consolidamos esas ideas, esos sueños, esas promesas, esas palabras que el Padre nos ha dado es por la fe, no que el Padre nos dio una palabra, una promesa y nos quedamos allí sin accionar, sin fe. No,
es vencer al enemigo, sobre todo cuando el Padre nos da una palabra, ¿sí? Sobre todo cuando el Padre nos da una promesa, ¿sí? Es allí donde tenemos que prepararnos, ¿sí? Para enfrentar a esos enemigos, porque se van a levantar enemigos, ¿sí? Se van a levantar enemigos, como decía en el segmento pasado, Abraham, cuando el Padre le dijo, bueno, vas a llegar a la tierra prometida, tierra que yo he prometido para ti, tierra de Canaán, se levantaron gigantes, ¿sí? Se levantaron, él tuvo que vencer a sus enemigos, ¿sí? No fue fácil pasar o llegar hasta allá, hasta esa tierra de Canaán, y una vez que llegó allá encontró enemigos, ¿sí? Pero los venció. Entonces, esa debe ser nuestra actitud. La palabra habla que nosotros somos unos vencedores, y ya te voy a demostrar con referencia a las palabras y bíblicamente, ¿sí? Lo que hace mención que nosotros somos vencedores, ¿sí? Entonces, o bíblicamente, ¿qué es un vencedor? ¿Qué es un vencedor? Bueno, en realidad, pues los vencedores o un vencedor es considerado aquel que, bueno, es separado completamente del pecado, ¿sí? Y se mantienen limpios, ¿sí? Que son compatibles con Dios y pueden someterse a Él hasta la muerte, ¿sí? Pues mira, un hombre que fue ejemplo de victoria, de conquista, de que venció al enemigo, siempre lo recuerdo también, Esteban, un hombre que decidió morir, ¿sí? Apedreado o fue muerto apedreado, ¿sí? Pero a la final, como dice la palabra, él vio los cielos abiertos, pero él venció al enemigo, él fue fuerte hasta el final, él fue un victorioso, un conquistador, aunque dijo, eso, bueno, ahora me espera la muerte, no lo dice eso la palabra, pero me imagino que él diría, bueno, ya voy a morir, pero la muerte es ganancia, ¿sí? La muerte era ganancia, él sabía, muero, pero fui un vencedor, fui un conquistador, ¿sí? ¿Cuántas personas solo temen a la muerte, ¿sí? Y tienen que enfrentarse a ese enemigo. El enemigo, una de las funciones es impartir temor a lo desconocido. ¿Cuántas personas están aquí y no saben qué va a pasar después de que mueren, ¿sí? Que temen a la muerte, tienen ese temor a la muerte y no se enfrentan a eso. Hay que enfrentarse a eso. Y bueno, si hay personas que no conocen, enseñémosle que la muerte es ganancia, ¿sí? Que vamos a ir a un lugar mejor, ¿sí? Y liberemos a esas personas. ¿Sí? Mira la convicción que tuvo este hombre, Esteban, murió apedreado y fue al cielo, ¿sí? Pero muchas personas tienen ese temor, no se enfrentan, no vencen al enemigo, ese enemigo interno. ¿Cuál es ese enemigo interno? Pues los pensamientos, ¿sí? De miedo, que no sabe qué va a pasar si mueren, ¿sí? Entonces, mira, la otra definición dice que es ganar, ¿sí? Mediante operación de guerra, ¿sí? Un territorio, una población, una posición. Nosotros ganamos territorios espirituales, aunque muchos no lo crean, pero Dios a veces nos ha entregado o muchas veces nos entrega territorios espirituales, ¿sí? Y tenemos que pelear por esos territorios, ¿sí? Nos entrega poblaciones, nos entrega posiciones espirituales. Cuando Él nos promueve espiritualmente, Él nos está posicionando y nos entrega esas promociones, pero hay que pelear esas batallas, hay que vencer al enemigo porque Él se va a levantar para que eso no ocurra, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es vencer? En otras palabras, es generalmente hacer algo, conseguir algo con esfuerzo, como te decía. Podemos decir vencimos, pero bueno, hubo que hacer un esfuerzo para vencer, ¿sí? Venciendo algunas dificultades, ¿sí? Venciendo algunas dificultades. Conquistando, bueno, una posición social, política. ¿Cuántos hombres de Dios y también son llamados a la política? Ellos tienen que conquistar, ellos tienen que vencer al enemigo, tienen que usar, bueno, un lenguaje distinto, diferente para expresarse, pero son llamados a la política, ¿sí? Son llamados a conquistar, a vencer al enemigo en cuanto a su territorio, ¿sí? Sobre todo esas posiciones políticas, pues que debe haber unos principios éticos, morales allí. Entonces, esas personas que están allí enviadas por Dios deben, pues, vencer a esos enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos que ellos tienen que vencer? Bueno, no dejarse sobornar, todas esas cosas, porque son enviados por Dios para establecer justicia, la verdadera justicia, sí, en esas áreas. Así que bueno, importante, como te decía, y ahora bíblicamente te voy a definir, ¿sí? Cómo que nosotros somos unos vencedores, como te había dicho, ¿sí? Veamos Romanos 8,
38, del 38 al 39, de la versión Reina Valera 1960. ¿Sí? Entonces dice, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, eh, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuáles son todas esas cosas? Como te decía, las tribulaciones, ¿sí? Las adversidades, somos más que vencedores. Es normal, bueno, la tenemos que enfrentar, ¿sí? Enfrentémosla, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que ya vencimos, fuimos vencedores. Y una cosa importante también es que el Padre ya nos ha dado la victoria, pero obtengamos esa victoria con sus estrategias, no con nuestras propias estrategias, no con nuestras actitudes, no con nuestras palabras, no con nuestra manera de hacer las cosas, de obtener la victoria, no, sino a la manera de Él. No, muchas veces como no podemos decir, bueno, ya tengo las victorias, sí, ya tengo la victoria, pero entonces y me enfrento de la manera como yo quiero enfrentarme y me llevo por delante a quien tenga que llevarme para obtener esa victoria. Oye, cuidado, porque después pueden quedar allí, bueno, después te vas a lamentar de muchas cosas que hicimos, que hiciste, porque no obtuviste la victoria, sí, pero hiciste cosas pues que después te puedes arrepentir, alguna actitud, algo, sí, entonces por eso es importante. Tengamos la convicción de que el Padre ya venció, Yeshua ya venció, como Él lo dice, pero hagámoslo a su manera, a su ritmo, a su tiempo, ¿sí? Con sus estrategias y no con nuestras estrategias, y todo saldrá bien. No habrá de qué lamentarnos, ¿sí? Porque lo hicimos a su manera, con sus palabras, con sus acciones, con todo, ¿sí? Teniendo en claro que Él ya venció, y si Él ya venció, pues nosotros también ya vencimos. La batalla es de Él al final, ¿sí? Nosotros simplemente obedecemos en lo que Él nos manda, ¿sí? Entonces, mira, dice Proverbios 21:31, dice, el caballo se alista, ¿sí? Para el día de la batalla, ¿sí? Mas Jehová es el que da la victoria, como te decía. ¿Quién es el que da la victoria? Bueno, es Jehová, es el Padre Celestial. Pero muchas veces el Padre Celestial nos alista para la batalla, ¿sí? Él dice, bueno, vas a tener que enfrentar esto, ¿verdad? Vas a tener que eh, prepárate para la batalla porque vas a tener que luchar, ¿sí? Y bueno, muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Luchar, no nos gusta batallar, pero porque decimos, bueno, soy hijo de Dios, soy cristiano, pero el Padre muchas veces nos manda a batallar. ¿Para qué? Para establecer su justicia, porque hay muchas personas que no tienen temor de Dios, que hacen las cosas a su manera, que no respetan nada las leyes. Entonces el Padre Celestial simplemente decide usarnos. ¿Para qué? Para establecer justicia y dar a entenderle al mundo y a las personas, pues que si hay un Dios que está vivo y que está viendo todo, ¿sí? Entonces, la victoria ya está dada, pero muchas veces el Padre Celestial nos manda a batallar, ¿sí? Nos manda a batallar, así como aquel hombre, pues David, mira, Dios usó a David para tantas batallas que él tuvo que librar, ¿verdad? Y David siempre tenía palabra que, bueno, él iba a ganar las batallas, ¿sí? Pero tuvo que batallar, ¿verdad? Cuando le quitaron aquel botín, aquellos hombres que quitaron aquellas pertenencias, aquellas cosas materiales que se llevaron. Bueno, David después de batallar tantas batallas, ¿sí? Pensó que había perdido eso, ¿sí? Pero el Padre Celestial, ¿qué le dijo? Bueno, le dijo, no, ve y recupera el botín, ve y recupera el botín que el enemigo se llevó. Muchas veces el Padre Celestial nos va a decir eso, ve y recupera el botín. Si el enemigo pensó o piensa que se llevó el botín, pero el Padre dice, ve y recupéralo. Yo te he dado la victoria, ¿sí? Recupera lo que te pertenece, ¿sí? Así obra muchas veces el Padre Celestial, ¿sí? Dice, primera de Juan 5:4, ¿sí? Porque todo lo que es nacido del mundo
de Dios vence al mundo, perdón, vuelvo a repetir, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. La fe es la que vence al mundo. Entonces, si nosotros nacimos de nuevo, ¿sí? Nacido de Dios, tenemos la fe, una fe que Él nos ha dado, una herramienta que Él nos ha dado, ¿sí? Para vencer al mundo, como te decía, tendremos aflicciones, tendremos adversidades, pero a través de la fe venceremos a esos enemigos, al enemigo, a las dificultades, a las adversidades, a todo lo que Él pueda levantar, que es una mentira, que Él ya fue vencido, ¿sí? Pero bueno, es necesario nacer de nuevo para obtener ¿qué? Esos equipos, esas herramientas y pelear con las herramientas que Él nos da es muy importante. Mira, una de las formas de nosotros ganar y garantizar nuestra batalla es con la oración, ¿sí? ¿Cuántos hombres se preparan, se equipan, se predisponen a una batalla, pero bueno, algunos no conocen a Dios o se van a la batalla sin orar, sin buscar las estrategias y muchas veces vienen y pierden esa batalla, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no buscaron las estrategias del Padre, no oraron antes. David era un hombre que buscaba siempre la dirección de Dios antes de él ir a buscar ese botín, recuperar ese botín. Bueno, él le consultó al Padre y le dijo, bueno, Padre, voy a buscarlo, perdimos ese botín. Estoy parafraseando, pero lo que te quiero decir es que él le consultó y luego el Padre le dijo, ve y recupera el botín, ve y busca lo que te pertenece, ¿sí? Así nosotros tenemos que hacer. Preparémonos primeramente so, eh, en la comunión con el Padre Celestial, en la oración nos da las estrategias, la manera, cómo vamos a vencer, cómo vamos a enfrentar esa situación, esa adversidad, ¿sí? Mira, muchas veces el Padre nos ha dado, nos abre puertas y nos dice, bueno, esto es tuyo, te pertenece, ve y tómalo, ¿sí? O ve y haz esto, pero de repente se cierra esa puerta, ¿sí? Y entonces, bueno, sí, ciertamente muchas veces obra el enemigo, pero es el Padre también dándote a entender que no es por allí, por ese, sino que lo que Él te dio se va a producir, pero hay que hacerlo de la manera de Él. Si no se produjo de la forma en que tú procediste a hacerlo, bueno, escucha su voz y Él después te va a decir lo que tienes que hacer. Si no se dio por allí, Él te va a dar la estrategia para que tú entres por donde tienes que entrar para tomar esa puerta que Él te abrió, ¿sí? Si algo se cerró, entonces no quiere decir que no se va a cumplir, porque si Él lo prometió, Él lo dijo, pero hazlo a la manera de Él. Si se cerró algo, ve y busca la otra alternativa para obtener lo que Él te prometió, ¿sí? Entonces, mira, dice Deuteronomio 20, ¿sí? Del 1 al 4, ¿sí? Versión Reina Valera 1960, ¿sí? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, ¿sí? Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, ¿sí? Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azotéis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, ¿sí? Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, ¿sí? Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvar. Entonces, algo importante en la batalla es entender que Jehová, nuestro Dios, va con nosotros. Dios no nos va a mandar una batalla sin Él no ir con nosotros a esa batalla. Y algo muy importante que hoy el Padre nos dice y nos recalca y te dice a ti, mi amado hermano, tú que me ves, me escuchas, donde quiera que estés, es que se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, ¿sí? Que el Padre si te mandó a una batalla, ¿sí? Él dice que él se pondrá en pie, ¿sí? Ese sacerdote hace mención a él, ¿sí? Y hablará a su pueblo, hablará a quien tenga que hablar para obrar a favor de ti, para que esa batalla tú la ganes. Hará lo que tenga que hacer, te pondré en gracia, te pondré en favor para que tú obtengas la victoria que tienes que obtener, activará a los ángeles a tu favor. Yo no sé qué el Padre hará, pero lo que hoy nos dice es que el sacerdote hablará a su pueblo, ¿sí? Mira, quizás estás pasando por
situación, una situación judicial, una situación que tiene que ver con las leyes, con los abogados, con un juez, y tú dices, bueno, pero ya esto no, como que no tiene eh, solución, o este problema, o esta batalla como que la ganó pues el enemigo, ¿no? Déjame decirte que tú eres un vencedor. Como te decía, la batalla es de Dios, pero haz lo que tengas que hacer, habla lo que tengas que hablar, haz lo que tengas que hacer a la manera de Dios, y Dios te va a librar, Dios te va a dar esa victoria, ¿sí? Quizás tú dices, bueno, pero que este juez me ha encontrado con un juez, ¿sí? Semejante o similar al que hace mención la Biblia, la palabra, ¿sí? Que ni teme a Dios ni teme a los hombres. Imagínate encontrarte con un juez o con una persona así, que no tiene temor de Dios, ni mucho menos a los hombres. Imagínate sus reacciones, sus actitudes, y tienes que enfrentarte en una batalla con unas personas como esa. Bueno, hazlo a la manera de Dios. A la final, ¿qué pasó? Aquel juez le hizo justicia a aquella mujer que iba e insistía, ¿sí? Por eso te decía, ¿qué te dice el Padre hoy? Que Él eh, levantará, ¿sí? Se pondrá en pie ese sacerdote. Él se pondrá en pie, ¿sí? Para hablar a su pueblo, para cambiar ese corazón, para cambiar las acciones, para cambiar la atmósfera a tu favor. Yo no sé qué el Padre va a hacer, no sé qué estás enfrentando, pero lo que sí sé es que Él hará a favor de ti, a favor de su pueblo. Es lo que el Padre eso nos dice, ¿sí? Y mira, algo importante, ¿sí? Algo importante es que, bueno, mira, muchas veces el enemigo nos hace, o nos quiere hacer tropezar, nos hace tropezar, ¿sí? Y bueno, muchos caen, ¿sí? Muchos caen y dicen, bueno, hasta aquí llegué, o amigo me tumbó. ¿Cuántos fracasan? Mira, cuántos hombres de Dios, cuántos hombres de ciencia, perdón, fracasaron en sus inventos. Aquel hombre que inventó el bombillo, aquel hombre que creó la teoría de la relatividad, ¿sí? Para crear y establecer esa teoría, bueno, tuvo que fracasar, ¿sí? Fracasar, no se dio en una primera instancia, una segunda instancia, una tercera, no sé cuántas veces tuvo que él intentar para que al final se estableciera esa teoría. Hoy en día gozamos y disfrutamos de la luz, del bombillo, ¿sí? Pero no fue fácil. Ese hombre o ellos fracasaron por momentos, pero como yo veo el fracaso, velo tú también, amado hermano. Veamos el fracaso eso como algo que nos impulsa. Y de hecho, muchos ven el fracaso así, como se cayeron, pero en el fracaso lo que ocurre es eso, que tú te levantas con más fuerza. Si te caíste, fracasaste, levántate con más fuerza. Limpia lo que tengas que limpiar en cuanto a tu atmósfera, ¿sí? Acomoda lo que tengas que acomodar, haz esos ajustes, ¿sí? Muchas veces allí Dios quita lo, lo que no, lo inconmovible, ¿sí? Para poner lo que Él quiere poner, ¿sí? Es decir, Dios quita lo que está impidiendo ¿sí? Que tú avances, ¿sí? Para poner lo que Él quiere que tú hagas, ¿sí? Entonces, en el fracaso sucede eso, tú refinas lo que tienes que refinar y no lo veas como un fracaso, no lo veamos como fracaso, sino que nos levantamos con más fuerza, ¿sí? Nos levantamos con más fuerza para tomar y seguir en pro de la meta del supremo pues llamamiento, ¿sí? Algo muy importante, mira, el enemigo nos analiza o nos está siempre viendo, ¿sí? Y busca la manera de cómo crear tropiezos, cómo atacarnos, ¿sí? Pero así como él nos analiza, analicémonos nosotros a él también, ¿sí? Cómo él opera, cuál es la atmósfera, cómo va entrando o cómo hace o cómo quiere entrar, ¿sí? Él es cauteloso, él no llega o no quiere penetrar y entrar a nuestras vidas, no, él busca la manera, él trabaja, como te digo, en equipo, así como él nos analiza, analicémonos nosotros a él, su atmósfera, su modo operandi, cómo él va o cómo él opera, ¿sí? El enemigo usa personas, ¿sí? Analiza su modo operandi, ¿sí? En tu vida, cómo, y verás que tendrás estrategias para enfrentarlo, ¿sí? Para vencerlo en todas las áreas o que tengas que vencerlo, ¿sí? Mira, una cosa importante, y yo recuerdo que
cuando estaba pues en la universidad desarrollando una carrera, ¿sí? Nos mandaban a hacer unos planos, ¿sí? Industriales, ¿sí? Unos equipos, engranajes, ¿sí? Y no era fácil porque nos daban, en los exámenes siempre nos ponían, era la lámina, disponíamos de la lámina, de la regla, una regla y una borra, en ese caso era una borrona, una borra grande, ¿sí? Y bueno, te daban era el dibujo, ¿sí? Ah, dibuje usted ese plano, dibuje usted ese engranaje, ¿sí? Y bueno, algo importante, habían oportunidades en que había que borrar, usar la borra, la borrona, rectificar y finalmente se obtenía ese dibujo, ese plano, ¿sí? Ese engranaje, esa herramienta, ese equipo que mandaban a diseñar. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender? Muchas veces vamos a tener que usar esa borrona en nuestra vida para vencer al enemigo. A la final se daba el plano, a la final se daba ese dibujo, ese engranaje, por ejemplo, ¿sí? Y se lograba, pero no era fácil desarrollar ese plano con las escalas, todo eso, no. No fue fácil, no fue de la noche a la mañana que se aprendió a hacer eso, ¿sí? Tuvimos que usar borrona, tuvimos que borrar muchas veces, ¿sí? Y así muchas veces el Padre Celestial desea que nosotros hagamos. Hacemos la borrona si Él así lo desea, para borrar lo que haya falta, acomodar el error que haya que acomodar, ¿sí? Y luego obtendremos ese plano, ¿sí? Bueno, eso era lo que quería hacer mención con el mensaje. Bueno, eh, ya me quiero despedir y quiero declarar y profetizar para con tu vida, sobre que tú vences a tus enemigos, ¿sí? Que el Padre Celestial se levantará como sacerdote y hablará a favor de ti, a favor del pueblo, ¿sí? Que tú vences a tus enemigos, tus miedos, tus circunstancias, sea que estés pasando. Recuerda que el Padre Celestial hablará a favor de ti, se levantará como sacerdote y obrará a tu favor, pero haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Que Él te mande a hacer también. Él nos usa, la victoria ya fue dada, ¿sí? Ya vencimos al enemigo, pero hagamos nuestra parte. Así que bueno, te bendigo, chao, chao, bendiciones.